Hola, ¿qué tal todos y todas? Término medio. Y bueno, a raíz de haber tratado en el video anterior el tema de la elevada tasa de suicidios entre los hombres, me parece adecuado hablar de un concepto clave dentro del pensamiento del filósofo danés Søren Kierkegaard y que puede asociarse a dicha problemática. Me refiero al concepto de la angustia. Y de momento parecerá que esto no tiene ningún tipo de vinculación con el tema del video anterior, pero será necesario adentrarnos dentro del pensamiento de este filósofo para encontrar dicha vinculación. Cabe resaltar que este es un video distinto a los que suelo realizar en el canal, en donde por lo general examino los argumentos y fuentes de los ya conocidos guerreros de la cultura, o también cuando hago videos criticando, por ejemplo, el anarcocapitalismo o trato temas del campo económico o histórico. Ahora, en cambio, quiero ofrecer un contenido distinto, uno de carácter filosófico, algo que se repetirá en el futuro. Dicho esto, en este video intentaré explicar el pensamiento del filósofo danés en torno al concepto de angustia y posteriormente se arrojará una interpretación que vincula la reflexión de Kierkegaard con el tema del suicidio. Finalmente, como última acotación, en tanto que no soy experto ni nada parecido respecto al pensamiento del filósofo danés, me apoyaré en papers de académicos que han estudiado el pensamiento de Kierkegaard para brindar la explicación con respecto a su obra. Las fuentes que utilizaré para este video las encontrarán, como siempre, en la descripción. Bien, empecemos. De acuerdo al filósofo Arne Grön, quien ha escrito libros sobre el pensamiento de Kierkegaard, el texto titulado El concepto de la angustia es una obra central del pensamiento kierkegaardiano. La razón por la cual es una obra clave es porque la misma reúne temas de obras previas, pero de una manera que le permite desarrollar un nuevo horizonte y además el que dicho texto tenga una posición central en el pensamiento del filósofo danés se debe a su vez que para este la angustia es un concepto clave dentro de su obra. Si bien es cierto, este concepto ya había sido tratado en textos previos como la alternativa, en el concepto de la angustia este término ya no es un mero tema más sobre el cual reflexiona, sino que es precisamente el tema que se pretende estudiar. Sin embargo, pese a que su tema central es la angustia, esta obra es a su vez un estudio del ser humano, y es que el único sujeto que se angustia es precisamente el ser humano. De ahí que Kierkegaard se vea obligado a explicar su noción de hombre, lo que le permite aclarar por qué solo éste puede padecer la angustia. Kierkegaard, que inicia la tradición del existencialismo, hace del hombre posibilidad, esto es, que no existe algo que pueda caracterizarse como la definición de hombre, pues éste no se haya determinado y delimitado por algo previo a su existencia, sino que más bien el ser humano es posibilidad. Ciertamente que cuando un individuo nace, este se encuentra determinado biológicamente por propiedades inherentes a la biología humana y a su vez se encuentra determinado socialmente, pues él mismo posee una lengua, una clase social, un género, una cultura, etc. Todo lo cual no lo ha elegido. Sin embargo, si bien es cierto que estas características inherentes delimitan nuestro marco de posibilidades, tampoco nos definen por completo. Dicho de otra forma, existe la posibilidad de no limitarnos, por ejemplo, a hablar nuestra lengua nativa. Podemos aprender un nuevo lenguaje y con ello extender nuestro horizonte de posibilidades. Básicamente, el hombre es lo que elige, adquiere esencia a través de la elección, pues la existencia en sí es vacía, en el sentido de que la misma no es elegida por el hombre. Así pues, la existencia precede a la esencia y nuestras elecciones ponen sobre cada individuo lo que éste es o puede llegar a ser.
En términos aún más sencillos, el hombre es libertad, pues está atravesado por la posibilidad que le ofrece sus elecciones. Ahora, esto hay que tomarlo con pinzas porque estudios recientes en el campo de las neurociencias ponen en entredicho hasta qué punto esto es cierto, pero recuerdo que la explicación tiene una función posterior. No es que concuerde con el pensamiento existencialista en su totalidad y por ende con el pensamiento de Kierkegaard en su totalidad. El punto es que estamos empujados, según lo dicho previamente, a elegir, lo que implica a su vez que el ser humano no es algo predeterminado y por ende su ser está en lo posible. Al respecto de lo anterior, Kierkegaard dice lo siguiente: la angustia es la realidad de la libertad en cuanto posibilidad frente a la posibilidad. Para explicar este punto, el filósofo danés se vale de una narración del Génesis, en el momento en el que Dios le prohíbe a Adán comer del árbol del bien y el mal. No obstante, en su estado de inocencia o ignorancia, estas palabras serían incomprensibles para el primer hombre dentro del mito bíblico, pues tendría que probar el fruto primero para comprender qué es el bien y qué es el mal. De modo que estas palabras de Dios no podían angustiar a Adán. Sin embargo, la prohibición sí le angustia, pero solo en cuanto despierta en Adán la posibilidad de la libertad. Es decir, lo que se le presenta ante él es algo que desconoce, la posibilidad de elegir. Para explicar por qué el hombre se angustia cuando se halla frente a la posibilidad, nuestro autor indica que el ser humano es una síntesis de alma y cuerpo, síntesis que se alcanza gracias a un tercer actor, el espíritu. Kierkegaard se vale de metáforas explicando que cuando el hombre se halla en estado de inocencia como Adán, su espíritu se encuentra en un estado de sueño, adormecido, y que es descrito de la siguiente forma: en este estado hay paz y reposo, pero también hay otra cosa. Por más que esta no sea ni guerra ni combate, pues sin duda que no hay nada en contra lo cual luchar, ¿qué es entonces lo que hay? Precisamente esto, nada. ¿Y qué efectos tiene la nada? La nada engendra la angustia. Luego tenemos el momento de vigilia, es decir, cuando el espíritu despierta. Y es allí cuando se distingue el yo de los demás. En términos parecidos a los que emplearía Fichte, el yo se distingue del no yo. En el estado previo no existe tal distinción, pues aún no se ha realizado ninguna elección que me permita configurarme como un yo frente a todo lo demás. Como el hombre es una síntesis de alma y cuerpo, constituidos por el espíritu, que de un estado adormecido pasa a uno de vigilia y con ello permite la síntesis de ambos, esto implicaría que la angustia lleva incorporada dentro de sí la tarea de hacer compatible y consistente lo heterogéneo. Ahora, ¿por qué la nada engendra la angustia? Porque lo que genera en nosotros es la posibilidad de que algo pueda llegar a ser, es decir, concretamente, el objeto de la angustia es lo posible, algo que no es nada en concreto, pero que por el solo hecho de poder llegar a ser, produce en nosotros angustia. Resumiendo, la angustia aparece cuando el espíritu duerme, el estado de inocencia, un estado en el cual el yo no se distingue del no yo, cuando lo que hay es nada, es decir, existencia vacía, pero una nada que a su vez sugiere la posibilidad de que ocurra algo, y es esta posibilidad la que provoca y trae consigo la angustia. Y como no nos es posible renunciar a esa posibilidad, ni a no estar frente a esta, por ende, no podemos escapar de la angustia. ¿Y cuál es el objeto de la angustia? Esto es, ¿de qué nos angustiamos? Como ya se indicó, el objeto es la nada, pero no una nada entendida como no existencia, sino como la incapacidad de delimitar un objeto concreto y específico en el orden de lo inmediato. Es decir, lo posible no es propiamente algo, no se nos aparece como algo. Por poner un ejemplo,
es posible que mañana llueva, y puedo angustiarme por ello por las decisiones que tendré que tomar en torno a ese potencial factor. Sin embargo, como se logra vislumbrar en este ejemplo, no me angustio por la lluvia en sí, por el hecho en sí, por el objeto en sí, es decir, por la misma lluvia, sino que me angustio por la posibilidad de que se haga efectivo, es decir, esta lluvia, y cómo la posibilidad de que se haga efectiva la misma podría afectar mis decisiones futuras. Lo que angustia es la posibilidad de que sea. Para ejemplificar mejor este punto, Kierkegaard presenta una analogía de la angustia con el vértigo. Sobre ello dice lo siguiente: la angustia puede compararse muy bien con el vértigo. A quien se pone a mirar con los ojos fijos en la profundidad abismal le entran vértigos. Pero, ¿dónde está la causa de tales vértigos? La causa está tanto en sus ojos como en el abismo. Si él no hubiera mirado hacia abajo. Así es la angustia, el vértigo de la libertad. Un vértigo que surge cuando, al querer el espíritu poner la síntesis, la libertad echa la vista hacia abajo por los derroteros de su propia posibilidad, agarrándose entonces a la finitud para sostenerse. En este vértigo, la libertad cae desmayada. Así pues, la angustia es un estado anímico parecido a la percepción manifiesta en el que mira hacia el abismo, el cual, afectado por el vértigo, cae desmayado al abismo y al caer ve cómo éste se torna poco a poco en algo concreto. Pero una vez ha acontecido el salto, ya no hablamos de lo posible, pues cuando finalmente se ha tomado la elección, ya no hay vuelta atrás. Pero la cuestión es que solo cuando llegamos al final del abismo, se sale finalmente de la angustia. Este punto es el despertar del espíritu, la síntesis de alma y cuerpo, la unión de lo temporal y lo eterno. Sobre esto último dice Kierkegaard lo siguiente: la síntesis de lo temporal y lo eterno no es otra síntesis, sino la expresión de esa primera síntesis, según la cual el ser humano es una síntesis de alma y cuerpo sustentada por el espíritu. En cuanto se establece el espíritu, se da el instante. Lo que nos indica esta última cita es que para llegar a la construcción del hombre debe realizarse un salto que conjugue la finitud del ser humano como posibilidad con la infinitud de la libertad o de su posibilidad. Una vez se ha consumado el salto y hemos llegado al final del abismo, es cuando se lleva a cabo la auténtica construcción de un hombre. En este sentido, la angustia tendría un papel muy importante, en tanto que se convierte en el impulso que nos conduce al despertar del espíritu y con ello al despertar de un yo definido frente a lo demás que nos rodea. Ahora, el salto al abismo produce una realización en nosotros, y es que el saltar implica una elección, y la elección pesa y responsabiliza. Previamente se indicó que el objeto de la angustia es la nada, es decir, un algo entre comillas que inicialmente permanece oscuro e incierto ante nosotros, pero lo que aterra o lo que genera angustia no es solamente la mera posibilidad de lanzarse al abismo y descubrir con mayor claridad qué es ese algo. Lo que angustia viene marcado a su vez por el pecado, es decir, por la posibilidad de hacer el bien o por la posibilidad de errar. Y es que cabe resaltar que Kierkegaard es un cristiano convencido y el pecado aparece dentro de su obra como una elección más. Así pues, cuando el hombre está de frente al abismo, no solo se halla frente a una posibilidad, sino que se halla ante la elección entre lo bueno o lo malo. Al respecto, el filósofo español Rafael Alvira indica lo siguiente: ¿de qué nada se trata en el pensamiento kierkegaardiano? No es la muerte, no es la nada en general, pues tal cosa no existe, y sería inaceptable sobre todo para un pensador existencial. No es la nada como idea abstracta, porque una libertad no tendría por qué dejarse angustiar por lo abstracto. ¿En qué consiste, por tanto? En la posibilidad de no acertar en el uso de mi libertad, es decir, en la posibilidad de que en el poder de posibilidades no actúe de modo adecuado. Lo que la angustia, en suma, es la posibilidad de fallar,
pues el fallo pone una nada posible en acto existencial, pero tampoco tiene mucho sentido esta angustia si se refiere a fallos particulares. Por tanto, y definitivamente, lo que explica la angustia es la percepción de la posibilidad de fallar con respecto a mi existencia, de no acertar con la decisión correcta. Y a su vez, como indica Grón, la conciencia del pecado es de tal índole que el individuo no es capaz de ignorarle. Por el contrario, la conciencia de este es la conciencia de cada uno sobre nosotros mismos. Sin embargo, en un mundo secular como el nuestro, el pecado es básicamente la posibilidad de errar, de fallar, de no tomar la decisión correcta. Esto último es evidentemente una responsabilidad enorme, tediosa, y que por supuesto genera angustia. Incluso nuestra historia individual está marcada por este proceso, pues como vimos, el individuo se haya enfrentado con la tarea de hacer compatibles los elementos heterogéneos, oscuros e incomprensibles dentro de sí. Tiene que por fuerza verse obligado a hacer que su vida sea coherente. En este escenario, ¿cómo podemos hallar redención o de paso algo que nos permita aliviar esta enorme carga que pesa sobre nosotros? La respuesta de Kierkegaard es la fe, es decir, la angustia puede ser un medio de salvación solo a través de la fe. Como se indicó antes, la angustia es la posibilidad de perderlo todo o por el contrario ganarlo todo, porque al ser un algo oscuro e incierto no podemos definirlo o demarcarlo aún. Entonces, para calmar este vértigo tenemos a la fe. El surgimiento de esta viene ligado a la posibilidad del escándalo, como indica el filósofo danés. La posibilidad del escándalo es la encrucijada o es como estar plantado en la encrucijada. De la posibilidad del escándalo se parte o hacia el escándalo o hacia la fe, pero jamás se llega a la fe sin pasar por la posibilidad del escándalo. Lo que sugiere Kierkegaard aquí es que la posibilidad de creer, esto es, la posibilidad de tener fe, se funda desde la conciencia que no tengo certeza de la divinidad de Jesucristo, pues este representa una contradicción en la que se conjuga lo divino y lo humano. Jesucristo es carne y hueso, pero al mismo tiempo es Dios, dos cosas heterogéneas y distintas que a pesar de todo se conjugan en una sola realidad. Esto es la fe, creer en algo contradictorio, chocante y no escandalizarse por ello. Como indica Grón, la esencia de la fe es la paradoja. Pero, ¿por qué elegimos creer en algo como esto? La fe básicamente se convierte en un sostén, una base, un fundamento que permite dejarnos educar por la posibilidad. Esto último significa que al reconocer ese algo oscuro e incierto que nos angustia, no pretendemos huir de este, sino que más bien somos conscientes de la posibilidad del error, la posibilidad de perderlo todo o ganarlo todo, es decir, no se dejará infundir por el temor y esto lo libera de la angustia frente a los horrores de la vida. ¿Y a qué se debe esto? Pues básicamente, si tenemos fe, digamos en este caso, en Jesucristo o en una fuerza o entidad parecida, estamos convencidos de que si bien podemos perder o ganarlo todo al llegar al final del abismo, tenemos la confianza en que algo va a frenar nuestra caída y evitar el peor desenlace. No puedo temer si confío mi vida y mi existencia a esa fuerza o entidad protectora. No es que haya renunciado a dejar de elegir, sigo siendo libre, sigo obligado a tomar decisiones, pero ya no vivo atormentado por la posibilidad del error, pues la providencia me coloca en un estado de paz y tranquilidad. Bueno, algunas cosas tuve que dejarlas por fuera para no alargar demasiado este asunto, porque la obra de Kierkegaard es mucho más compleja de lo que se logra observar aquí. Pero bien, con lo dicho hasta ahora, podemos pasar entonces a la segunda sección de este video. En esta segunda sección quiero hacer referencia primeramente a un concepto relevante y también a una línea de pensamiento relevante
que pertenece al llamado Círculo de Jena, también conocido como Frühromantik, que se traduce al español como romanticismo temprano alemán, entre quienes figuran personajes como Friedrich Schlegel, Novalis o Friedrich Schleiermacher. Bien, dicho esto, empezamos con lo que señala un filósofo estadounidense que se especializa en la filosofía del siglo XVIII y particularmente en el último cuarto de este, el señor Friedrich Weiser, el cual indica que uno de los objetivos del romanticismo temprano alemán consistió en restaurar la belleza, magia y misterio de la naturaleza, luego de la ruptura que provocó esta relación entre el humano y el mundo natural, la aparición de la ciencia y la tecnología moderna. Básicamente los románticos percibían que la modernidad había provocado un desencanto frente a la naturaleza, al aplicar sobre esta una forma de racionalidad muy estrecha y analítica. Sin embargo, no se trata de una actitud reaccionaria que buscaba retornar a un pasado idílico, tipo formas e instituciones premodernas, sino que más bien pretendían crear una cultura que podría reconciliar y sintetizar la idea de la naturaleza como encantada, pero en una forma moderna. Dicho de otra forma, no pretendían renunciar a los valores y descubrimientos de la modernidad, sino que querían preservarlos y armonizarlos con una visión sobre la naturaleza que para ese entonces ya anticipaba a finales del siglo XVIII futuras posturas presentes, por ejemplo, en la filosofía ecologista. En este sentido, el romanticismo temprano alemán fue único, porque buscaba salvar elementos positivos del pasado en la forma en la que los humanos se relacionaban con el medio natural, pero sin renunciar a los valores e instituciones modernas. Lo menciono porque en aquel entonces, e incluso aún hoy, existen diversas corrientes de pensamiento que son reaccionarias en toda su fuerza y romantizan en exceso el pasado, casi convirtiéndolo en una leyenda rosa sobre la que dan sustento a su presente. Por ejemplo, como cuando Javier Milei usa el dato del PIB argentino en el siglo XIX, completamente descontextualizado, para afirmar que Argentina fue potencia mundial y puede volver a hacerlo gracias al liberalismo. En fin, el concepto clave aquí, siguiendo lo que hemos visto del romanticismo temprano alemán, es encantamiento, Entzaubern en alemán. Pero ¿por qué reencantar la naturaleza? En buena medida esto se sostenía sobre el proyecto cultural del romanticismo temprano alemán, que buscaba, como otros movimientos de su época, pero desde una perspectiva netamente moderna, restablecer el vínculo del humano y temporal con lo natural y eterno. Nuevamente algo parecido a la síntesis que ya vimos con Kierkegaard. ¿Por qué he hecho mención de la postura del romanticismo temprano alemán si estamos hablando aquí de la obra de Kierkegaard? Si recuerdan, en la primera parte de este video, la solución que Kierkegaard ofrece para aliviar la carga que implica elegir frente a la infinitud de lo posible es la fe. El reencantamiento romántico con la naturaleza no es más que otra forma de dotar a la humanidad de un amparo frente a lo incierto, pero al igual que otros mitos que empiezan a surgir a finales del siglo XVIII y en los siglos posteriores, todos comparten o todos tienen, digamos, la característica, aparte de ser seculares, de que buscan un amparo frente a lo incierto. Ya no se asientan en la fe de Jesucristo, ya no es necesario sostenerse sobre el dogma cristiano para obtener esa paz interior frente a la angustia que nos genera la vida misma, o al menos esa es la intención. Básicamente, cuando la Iglesia se ve fuertemente cuestionada en siglos pasados, se hace necesario reemplazar el mito cristiano con nuevos mitos, es decir, se hace vital un reencuentro con otros fundamentos que den coherencia y sostén a nuestra historia individual y colectiva. Esto puede ser una fe en la razón, como lo evidenció la Ilustración, o una fe en el arte, como pretendía Schiller en sus cartas, o un reencantamiento de la naturaleza, como se vislumbró en el romanticismo temprano alemán. Más adelante, en el siglo XIX y también en el siglo XX, aparece la fe en la nación, en la bandera, en el país, en valores y credos comunes, en el Estado, en la emancipación de la clase trabajadora, o también la fe en el capitalismo como un modelo que nos llevará al mejor de los mundos posibles, y más recientemente una bizarra fe
en credos populistas provenientes de formaciones como Vox o figuras como Milei, Bolsonaro, Trump, que articulan y movilizan a buena parte de la población, los cuales sienten que por fin tienen algo en lo cual creer luego de haberse visto extraviados por tanto tiempo. Dicho de otra forma, la fe en algo, cualquiera que sea su caracterización, nunca nos ha abandonado. Solo ha cambiado la forma en que ésta se nos presenta o se hace manifiesta. ¿Cómo se vincula todo lo anterior al suicidio y particularmente al suicidio entre los hombres, que fue el tema que vimos en el video anterior? Considero que el suicidio está vinculado a la pérdida de esa fe, ese valioso pilar que aliviana nuestro salto al vacío se encuentra quebrantado cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida. Por supuesto, como se vislumbró en el video anterior, el suicidio se trata de un fenómeno multicausal y multifactorial, pero desde la perspectiva de la obra de Kierkegaard es posible destacar como un factor relevante dicha carencia de fe, pues ésta se encuentra ausente, esa creencia en lo paradójico y contradictorio, lo que provoca en nosotros esa sensación de no sentir que somos relevantes o importantes para los demás, un cálculo que nos impulsa a borrar nuestra existencia y única oportunidad de vida. Después de todo, el suicidio, a diferencia de cualquier otra elección, tiene un único desenlace, solo que en esta ocasión sabemos qué encontraremos cuando lleguemos al final del abismo. Sin embargo, visto lo anterior, solo podemos considerar esta como una opción cuando nuestro temor a cometer un error es mucho más fuerte que cualquier otro sentimiento, a pesar de que el error en sí no se haya manifestado materialmente. La fe en algo, cualquiera que sea ese algo, nos previene o protege de llegar a ese punto. En mi apreciación personal, considero que vivimos en una época que tiene una enorme y vasta cantidad de creencias, pero que paradójicamente, por agregar más a la confusión, tiene cada día más detractores. Esta actitud es más común entre quienes son afines a lo que nominalmente se entiende como la izquierda política, en cualquiera de sus formas. En algunas circunstancias, ciertos sectores de la izquierda han intentado incorporar elementos tradicionalmente pertenecientes a las formaciones que calificamos como, entre comillas, de derechas, como por ejemplo, el blanqueamiento del extinto Imperio Español, la romantización de los próceres de la independencia, la defensa de la nación frente a la amenaza de lo extranjero, o, por ejemplo, también la idealización de la Unión Soviética. Esto, a mi juicio, causa división y fracturas entre la izquierda, y a su vez invita a muchos jóvenes a normalizar ideas contra las cuales la izquierda de tendencia marxista tradicionalmente se opuso. Sin embargo, comprendo completamente por qué surgen estas apropiaciones, pues son una forma de dotarnos de una creencia, esto es, de un suelo común sobre el cual ponerse de pie, ya que el proyecto socialista del siglo pasado se estancó y no se ha producido un reemplazo factible del mismo, y encima, aquello que calificamos como izquierda en el presente, aquella que puede acceder al poder, digamos el PSOE en España o el Movimiento al Socialismo en Bolivia, han renunciado a cualquier intento de transformar a la sociedad y se limitan a ser reformistas, es decir, cambios que en última instancia no alteran el modelo de producción capitalista. Todo lo anterior coloca en una situación muy vulnerable a un gran número de individuos, especialmente a los más jóvenes, que por cierto son los más vulnerables o uno de los grupos más vulnerables en el tema del suicidio, como vimos anteriormente. Y la razón de ello es porque muchas veces se hallan desencantados y en conflicto frente a la sociedad en la que habitan. Mientras tanto, se ven obligados a trabajar más de 8 horas o incluso tienen 2 trabajos y aún así no tienen una buena calidad de vida, o peor aún, viven del paro sobreviviendo de lo que pueden, mientras no encuentran nada concreto sobre lo que afincarse, sintiéndose como una tuerca desechable en la gran máquina que sirve para que la economía crezca y crezca sin llevarnos a un lugar concreto. Nos encontramos entonces frente a un mundo incierto, carente de un horizonte común hacia el cual mirar, mientras que nos hallamos divididos por nimiedades y luchas insustanciales que no nos llevan absolutamente a ningún lugar. Y agregado a ello, el hombre, esta vez digamos el hombre como género, se ve bajo presión por el peso que implica cumplir con el rol que tradicionalmente se nos asigna en nuestras sociedades.
en donde hay claros indicadores de éxito o fracaso, y si no somos capaces de cumplir con estos, pues ello genera angustia y frustración. ¿Existe una salida? No lo sé, pero quizás Kierkegaard tenga algo de razón al señalar que la fe es algo necesario para limitar el impacto de la angustia. Sin embargo, una fe individual no es suficiente. Probablemente debemos hallar ese horizonte común amparado en una especie de pragmatismo que beneficie a todos en el proceso, pues de lo contrario, el abismo nos resultará cada vez más y más terrible y nunca seremos capaces de sobreponernos de la angustia que nos genera el simple hecho de existir. Eso es todo por ahora. Si te gustó el video, puedes dejar un like, compartirlo o dejar un comentario. Hasta la próxima.